Apreciados hermanos y amigos, muchas gracias por esta bendición de estar con ustedes y compartirles la palabra de nuestro Dios, que la vamos a encontrar ahora en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, del verso 7 en adelante, donde la Biblia nos dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Interesante esta historia, ¿verdad? Y hasta con algunos tintes jocosos, cómicos. Este discurso de Pablo es un discurso de despedida. Se realiza en el aposento alto, en una casa de 3 pisos. Dice la Escritura que fue realizado el primer día de la semana, sin duda alguna el día domingo, a partir del pan. Y la Biblia dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, es decir, no tenemos el punto de partida de la disertación del apóstol Pablo, pero sí tenemos cuándo terminó el discurso. El discurso terminó, dice la Escritura, al rayar el alba, es decir, fue un discurso realmente muy largo del apóstol Pablo. Pero lo que nos interesa a nosotros es la presencia de un joven llamado Eutico. Este joven, sin duda alguna, un creyente en Jesucristo, ¿verdad? Que está allí en la iglesia, que se reúne para celebrar el culto, para participar del partimiento del pan y también para escuchar la predicación del apóstol Pablo. Pero la Biblia nos muestra que el lugar a donde se sienta Eutico era un lugar extremadamente peligroso. Él se sentó en la ventana. Y nosotros podemos imaginarnos cuáles fueron los motivos que llevaron a Eutico a sentarse en la ventana. Bueno, en primer lugar, el lugar a donde Pablo estaba dando su mensaje, su sermón, debe de haber estado lleno de gente. Para que Eutico se haya sentado en la ventana, quiere decir que no había asientos disponibles. Entonces Eutico se acomoda en la ventana para desde ahí de la ventana estar escuchando la predicación del gran apóstol. Otra de las razones que llevó a Eutico a ubicarse en esta ventana es el hecho de que la Biblia menciona que había muchas lámparas en este aposento alto, y obviamente que la presencia de lámparas produce calor. Entonces, otra de las razones que llevó a Eutico a sentarse en la ventana es que en la ventana pues él recibía el aire fresco que venía de la calle, que venía del exterior de este edificio. Entonces, puede usted imaginarse a Eutico sentado allí en la ventana, cogiendo el aire fresco de la calle, mientras la mayoría de las personas en este lugar estaban acaloradas. Pero creo que hubo otra razón para la cual Eutico se sentó a la ventana, y es el hecho que ahí tenía 2 ambientes. Él podía observar lo que ocurría en el interior del aposento alto. Ahí ocurría el culto, ahí estaba Pablo predicando, pero él también podía echar una miradita a la calle y ver qué era lo que estaba pasando en el exterior del edificio. Y si pasaba de pronto alguna muchacha por allí, ¿verdad? Eutico un la ventana tiene que haber contemplado a esa chica, o hasta haberle enviado un saludo cristiano, ¿verdad? Como para ponerlo más espiritual.
Me imagino también, y discúlpenme por usar la imaginación, pero supongo que algún anciano de la iglesia, que algún miembro de la iglesia tiene que haberle dicho: Eutico, te estoy viendo que estás con los ojos rojos, que estás bostezando, así que Eutico, mucho cuidado con quedarte dormido. Y me imagino que Eutico, como un joven que era, tiene que haber desechado ese consejo y haberle dicho: Eutico, no, yo imposible que me duerma, no, jamás me voy a dormir. Pero la Biblia menciona, mis amados hermanos y amigos, que el apóstol Pablo alargó su discurso hasta la medianoche. Reitero, no nos dice la Biblia cuánto tiempo duró la predicación de Pablo, pero sin duda alguna que esta predicación se alargó. Fue una predicación más allá de lo normal, ¿no? Hasta rayar el alba predicó, o sea, toda una noche de enseñanza. Esto fue una especie de vigilia. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, que Eutico, ¿verdad?, que estaba sentado en esa ventana, rendido de un sueño profundo. Mire usted, de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, dice la Biblia, rendido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Puede usted imaginarse, no queremos burlarnos de esta historia bíblica, ¿no? Pero me imagino que Eutico, mientras caía de la ventana, él tiene que haberse despertado. Y obviamente, pues, se despierta en el aire cuando él, ya en cuestiones de segundos, se estrella contra el piso y la Biblia dice que Eutico muere. Miren ustedes, ¿no? Una persona que va a un culto y esta persona que va al culto experimenta ahí muerte física. Pero, ¿sabe? Yo creo que cuando una persona va al culto a celebrar a Dios, cultos de alabanza, de agradecimiento, no se pone al final, sino que busca las primeras sillas. Y creo que Eutico iba a la iglesia más por obligación. Quizás sus padres cristianos le obligaban a Eutico a ir al culto. Entonces era alguien que iba al culto solamente por el hecho de ir y nada más de estar. Quizás la juventud de la iglesia era la que lo atraía a Eutico. Eutico tiene una experiencia realmente desagradable en el culto. Se cae de un tercer piso. Imagínese usted cómo debe de haber quedado Eutico al caerse de un tercer piso. La Biblia dice que fue levantado muerto. Entonces Pablo desciende y dice la Escritura, ¿verdad?, que Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándole le dijo a los hermanos: no se alarmen, pues está vivo. Y dice la Escritura que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aquí tenemos una lección más de esta historia. El nombre Eutico es un nombre significativo, porque este nombre significa afortunado. Y realmente que Eutico fue un joven afortunado, porque el predicador de esa noche era el apóstol Pablo. Si hubiese sido cualquier otro predicador, Eutico se hubiese quedado bien muerto. Pero gracias a Dios, que el predicador de esa noche fue un siervo de Dios de la talla del apóstol Pablo, un hombre a quien Dios usó para hacer milagros extraordinarios. Y esa fue la bendición de Eutico, de que haya sido el apóstol Pablo el predicador de esa noche. Ahora, ¿qué verdades espirituales nosotros podemos extraer de esta jocosa historia bíblica? De que debemos ir al templo con la actitud correcta, que no es de ir religiosamente a un templo, sino de ir con el propósito de alabar a Dios y con el propósito de recibir de Dios su consejo, de recibir de Dios su palabra. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían,
a la casa de Jehová iremos. Allí estaré, a la casa de Jehová iremos. No seamos aquellas personas que van a la iglesia solamente por ir, pues en algunos lugares la iglesia se ha convertido en un club social. Eso era la iglesia para Eutico, un club social, un lugar donde él tenía amistad, donde compartía relaciones con muchas personas, pero no era el lugar de adoración, el lugar de recibir el consejo de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Yo me imagino que después de esta experiencia, ¿cómo debe haber sido la actitud de Eutico cada vez que iba al culto? Yo me imagino que ya nunca más se volvería a sentar en la ventana, sino que ahora se sentaría en las primeras sillas y que tendría mucho cuidado en no quedarse dormido. Hay muchas personas que van a la iglesia y se duermen. No seamos como el joven de esta historia, sino que seamos personas que vayamos al templo a celebrar cultos de gratitud, cultos de júbilo, y vayamos a la iglesia con un corazón dispuesto a recibir el consejo de Dios. Que esta palabra le pueda bendecir. Muchísimas gracias. Dios le bendiga.